Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de grabar el podcast de El chiste del dinero, un esfuerzo mío para compartir con ustedes información que les agregue valor. Vamos a hacer este experimento para ver cómo nos sentimos, cómo funciona y si pues le echamos para adelante y con un muy buen sentido del humor, con muy buena actitud, porque de eso se trata, también de estar disfrutándonos en esto. Voy a dejar pasar la grabación y que vamos a ver cómo funciona. No voy a juzgar mi apariencia porque, bueno, vengo saliendo del COVID y esto es nuevo y es algo que vamos a intentar hacer hoy y estoy súper contenta porque las cosas se están dando de una manera padrísima y muy agradecida con todo y justamente de eso vamos a hablar en este podcast de El chiste del dinero. Nada más voy a checar qué episodios me parece que es bueno, de aquí lo checo, que es el episodio uno 2 3 4 4. Ok, vamos a empezar. ¿Listos? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias y bienvenidos al podcast El chiste del dinero. Les saluda Judith Chávez, un episodio más donde compartimos información relacionada con las finanzas personales, abriendo nuevas formas de hacer las cosas, intentando cosas diferentes, buscando la comodidad para poder transmitir información que agregue valor a sus vidas. Les saluda Judith Chávez y bienvenidos a este podcast número 4 del 2020. Es la temporada número 2, así la he nombrado para ir llevando una secuencia numérica y no perderme en cuanto a lo que vamos avanzando y lo que vamos creando para este 2022. Y bueno, ustedes ya saben que una de las características de las finanzas personales o la manera en que yo abordo el tema del dinero es mezclando el tema de la espiritualidad, de la educación y un tema también de las emociones. Me parece que esas tres es de palabras clave son muy importantes para aprender mucho mejor y entender cómo funciona el dinero. Así es de que en este episodio les quiero contar sobre qué pasa si sentimos culpa, qué pasa con la culpa y nuestro dinero. Así es de que de eso voy a hablar, que de la culpa y el dinero. Bueno, entonces, pues bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Les voy a invitar a que me visiten en mis redes sociales. En todas me encuentran como Coach Judith Chávez. Y bueno, lo que busco es compartir con ustedes contenido que les haga un poquito de ruidito y puedan mejorar y revisar cómo están sus finanzas personales y esta relación tan importante que tenemos con el dinero, que va a ser algo que siempre nos va a acompañar en la vida, siempre. Díganme, ¿en qué momento de la vida no se ocupa el dinero? O sea, desde que nacemos, mejor dicho, desde el parto. Así es de que, pues siempre habrá el dinero y bueno, la culpa y el medio son, desde mi punto de vista, los peores enemigos que nos pueden tocar, enfrentar. Son estas emociones que no solo se contraponen a la plenitud de la vida, sino a la abundancia y la prosperidad, sino que no pueden coexistir en un individuo ni mucho menos en el universo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se manifiestan estas dos emociones, porque mientras la culpa paraliza y enferma de miedo, la abundancia, reconocida principalmente como la presencia del dinero y de los bienes materiales, aunque ya lo sabemos que la abundancia también se refleja en un bienestar también físico, emocional y teniendo esa paz mental que todo el mundo anhela tener. Implica también, pues, esa prosperidad, una energía que se caracteriza por ser creativa, constructiva y dinámica. Y, por ejemplo, si una persona tiene mucho dinero, pero siente miedo de gastarlo, o si lo hace, se siente con culpa, pues la sensación de armonía y plenitud prácticamente resultarán inalcanzables. Entonces, la incapacidad inconsciente de aceptar que existe una ley universal que nos permite que los bienes materiales y espirituales circulen, pues nos limita de alguna manera estas dos emociones, la culpa y el miedo. Este principio universal se encuentra bajo todas las culturas, bajo los diferentes nombres como el dar y recibir,
causa-efecto o karma-dharma, y cuando esto se estanca, pues se rompe la dinámica que hace que fluya, es la dinámica de fluidez que el universo siempre está listo para regalarnos. Entonces, ¿de dónde surge este terrible emoción que no nos deja prosperar y tener una mejor relación con el dinero? Bueno, la culpa aparece cuando sentimos que rompemos o violamos las reglas culturales, sociales o familiares, y que normalmente se queda guardada en nuestro inconsciente, pero sale siempre de repente y se ven síntomas como la sensación de carencia, del derecho a prosperar, la desvalorización personal o la idea de no merecer. Esta es una manera muy importante, muy notoria de hacerse presente. Entonces, esta culpa, aunque no lo creas, viene pues de hace muchos años, de siglos incluso, y queda siempre en el inconsciente, tanto personal como el colectivo, y se manifiesta como la sensación de que no tienes derecho a prosperar, que no mereces más de lo que tienes, y que el éxito no es para ti y que no te lo mereces. Entonces, ¿cuál es el camino para quitar justamente este obstáculo? Pues de eso se trata. Lo primero, como cualquier tema de desarrollo personal, es hacer conciencia de su existencia y comprender su origen. Este origen es muy personal, es una revisión interna que tienes que hacer, porque la culpa proviene, como ya quedamos, de experiencias aprendidas desde hace mucho tiempo en tu vida. Tanto nosotros como mexicanos estamos pues lleno de ella. No creo que todo, yo creo que todas las culturas tienen esta sensación de culpa. Y entonces ahí es donde empezamos cuando a demeritar y a desvalorizar la prosperidad material, porque no es importante para la salvación del alma. Es una creencia que tenemos, y pensemos en la época colonial que nos trajo la religión católica y la exaltación de la humanidad y la pobreza como máximas virtudes. Se nos enseñó que la humildad, que no ambicionar era un tema también de pecado, y pues eso también fue creando, mermando esa sensación de culpa de querer tener más, y pues no se trata de eso. O sea que, siguiendo con estas ideas, pensamos que aquel que es rico, abundante y que tiene una prosperidad, pues se queda en la tierra. Eso pues no está siguiendo la vida de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué querría uno tener dinero? Mejor ser pobre pero honrado, como que si uno no pudiera ser próspero y siendo honrado. Una creencia que hay que cambiar. Y la familia no ayuda mucho, ¿no? Todos nacemos en un entorno familiar con un pasado que surgió en un momento de situación de carencia, de una situación difícil, y que nos lleva inconscientemente a guardar lealtad invisible o identificarnos con algún sistema familiar para compensar actos por el amor que les tenemos. Seguramente tú conoces a una persona que es inteligente, creativa, próspera económicamente, pero que no es capaz de disfrutar de sus logros y de su riqueza, y que además no solamente lo limita para sí, sino también para sus hijos, para su pareja. Entonces, ¿qué hace? Los hace sentir culpables de gozar y de disfrutar la abundancia de la vida. Esto viene, por supuesto, de experiencias propias, pero también de ajenas. Si tu papá, tu amigo o alguien muy cercano sufrió por dinero, o por falta de él, o por exceso de abundancia, puede ser que te pase esta experiencia sin que tú te des cuenta. Recuerda que nadie experimenta en cabeza ajena. Lo que puedes hacer es tomar el ejemplo de lo que le pasó y usarlo a tu favor para no cometer los errores. ¿Cuál es la fórmula cuando nos enfrentamos a una situación en la que la culpa por ser abundantes nos inmoviliza? Es importante buscar los orígenes, ya lo dijimos, y responsabilizarnos, pero también es necesario de hacernos de prácticas de nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de pensar. Hay varios métodos, pero uno son los decretos, que nosotros nos formulamos las frases que nos hacen sentido y que nos ayudan a estar mucho mejor. Entonces, ten clara, por ejemplo, hay un, un, un decreto que dice: intención más esfuerzo más agradecimiento más gracia divina es igual a crecimiento. Ten claridad siempre en tus propósitos e intenciones, y haz un proceso personal
confiando principalmente en ti. Considérate parte del universo que funciona, haciendo circular la energía y agradece. Si tú das, recibirás. Si siembras prosperidad, la recibirás. Para eso te invito a hacer un ejercicio que seguramente te podrá ayudar. Y el ejercicio es muy sencillo. Enlista por lo menos 10 propósitos para la prosperidad económica. Una vez que los tengas, observa si estos buscan satisfacer a alguien más o si pretenden enaltecer tu ego. Pregúntate para qué te servirá cada propósito y cómo te hará sentir el que se cumpla. Y sobre lo que encuentres, fija un objetivo específico, date las gracias por responsabilizarte de ello. Ten presente todo esto en tu mente la mayor parte del día, por lo menos durante 3 semanas. Recuerda, la naturaleza es próspera y abundante, provee siempre en nosotros y en nosotros está tomar de él y dar, haciendo circular la energía vital. Sin darte cuenta, vivimos en una gran zona de confort que nos es tan conocida y justificada que no nos empujamos a dar el paso, a tocar nuestras propias virtudes o deshacernos de los modelos o de los surcos de nuestro propio sistema familiar por miedo a perder el sentimiento o la pertenencia, la sensación de pertenencia. Es muy importante moverse de la culpa a la responsabilidad. No necesitamos expiar las faltas mediante castigos que creemos merecer. Requerimos el valor de responder conscientemente por nuestros actos y asumirlos como causas y no como consecuencias. Esta es la única forma de cambiar nuestra mentalidad y comenzar a gozar la abundancia. Para eso lo principal es tanto echarse un clavado a nuestra historia familiar y cultural como empezar a reconocer en nosotros mismos todo aquello en lo que nos demeritamos y devaluamos personalmente. Entonces, pues ¿de qué nos ha servido la cultura en el devenir de nuestra historia? Quizás simplemente para justificar nuestra falta de responsabilidad personal en nuestra integridad interior. Entonces, aquí es padrísimo estar revisando cuál es nuestra culpa, o cuál es la culpa que estamos nosotros poniendo de pretexto para no avanzar financieramente o no tener prosperidad. Y a veces hay lealtades que no estamos reconociendo porque no las hacemos conscientes. Y es muy importante que nos echemos un clavado a revisar cómo nos estamos relacionando con el dinero, cómo lo estamos alejando de nosotros, cómo es que llega el dinero a nuestras manos e inmediatamente desaparece porque ni siquiera le damos la oportunidad de que se quede con nosotros. Y eso es muy importante que lo estemos eh, cuidando, que lo estemos concientizando y entender que todos somos prósperos, que todos tenemos el derecho a hacer a vivir de mejor manera, a tener lo mejor de la vida, pero hay que trabajar también en eso. No es nada más decretar y no hacer nada, hay que actuar. No todo es energía, o sea, sí es energía todo, pero pues hay también una máxima de esfuerzo. No va a llegar solo, se tiene que trabajar. Y entonces pues es muy importantísimo que tú te eches un clavado y quitarte y grabarte muy bien que si hay culpa, no hay abundancia. Con esta frase voy a cerrar el podcast. Espero que este contenido que tiene más que ver con esta parte de nuestro sistema familiar, con nuestras lealtades, hacia dónde están nuestras lealtades, y que lo replanteemos para darle un mejor sentido a nuestra vida y que podamos nosotros evolucionar, que podamos nosotros ir creciendo y dejando y trascender. Y sobre todo aspirar a una vida económica mucho más sana, mucho más equilibrada, mucho más ordenada y asumir también la responsabilidad en lugar de estar sintiendo culpa, porque la culpa no conduce a nada, ya lo hemos dicho, al contrario, nos mantiene en un estado de inconformidad, de poco progreso, de sensación. Y además, otra cosa muy importante que pues también la estás heredando a tu familia,
a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a la gente con la que estás conviviendo. Y es muy importante que también limpies esa parte de tu vida. Gracias y nos vemos el próximo episodio del podcast El chiste del dinero. ¿Qué tal? Espero que muy bien. La verdad es que estoy muy contentísima de estar haciendo estas cosas novedosas. Gracias, Armando, porque me prestaste este. Lo voy a cuidar y pues gracias, gracias, gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias.